Aeropuerto, sí. Allí es donde debe haber ido el señor José Pekerman después de dejar la selección de Venezuela por diferentes motivos que nos enteraremos ahora. Un Pekerman importantísimo porque es de una u otra manera el hacedor de lo que hoy conocemos como la escaloneta. De esto vamos a hablar con nuestro amado columnista deportivo de Deportitzer, Lucas Seitzer. ¿Cómo estás, amiguito? Sí, otro temario que escuchamos antes de la tanda. ¿Soy yo? Para que me escuché a mí. Ahí estás. Hola, Luqui. Aeropuerto. Soy yo. ¿Sos vos, amiga? ¿Hablás igual que yo? Estaba mandándole... Sí. ¿Hablás igual que yo? Estaba mandándole el sonido de mi compu a Ian. No pasa nada. Te pido disculpas. Amigo, ¿escuchaste los tremendos chistes que tira nuestra audiencia? ¿Qué pasó? ¿Cómo le va? Ah. A ver, ¿ahí me escuchan? Ahí Sí, te escuchamos. estás ahí. Sentí que te habías está. congelado. No Perdón. escuché ningún chiste, no llegué a escuchar ningún chiste. Ah, te lo No. perdiste, boludo. No. Era muy fino, tan fino que Topo dice, no puedo creer que le festejen esos chistes, son muy baratos ustedes. Somos bastante barats, es cierto Pero eso. a veces no hay que contar una historia de 20 minutos para sacar un chiste. A veces el chiste está en lo más pavo, ¿no? Totalmente, justo pavo, porque ella hacía un chiste con la gallina de Alfa, así que, ¿cómo se nota que estás afilado, amigo? ¿Cómo se nota que estás afilado? Sí. Chipi dice, qué hater que sos, le dice a Topo, y Topo dice, por menos Pepe se va bañado. Y ella le dice que es el policía de los chistes. Efectivamente un poco lo es, pero así lo queremos. Amigo, alguien que queremos mucho en la Argentina es a José Pekerman. Algunos no tanto por lo que fue su final en la selección nacional. Pero ¿qué pasó ahora? Porque era el técnico de Venezuela, amigo. Era el técnico de Venezuela. Bueno, a ver, justamente un poco vamos a hacer después de todo este análisis, ¿no? Un segundo análisis sobre la persona Pekerman. ¿Es amado? ¿Es querido? Hay a veces quizás una relación de amor-odio, ¿no? Donde hay amor posiblemente haya odio y donde hay odio quizás también haya amor. En este caso me parece que el futuro del nombre Pekerman en el bolivariano país de Venezuela me parece que va a ser tomado en cuenta como algo más indiferente. Viste que cuando no hay amor hay indiferencia, ¿no? Digo, haciendo esta teoría entre el odio y el amor. Y me parece que con Pekerman va a haber por lo menos indiferencia y quizás un poco de bronca. A ver, la idea es hacer un análisis de ambas partes, ¿no? Comentar los motivos que tuvieron ambas partes. Por un lado la de Pekerman para renunciar y por otro lado la de Venezuela para aceptar su renuncia, ¿no? Claro. Tan solo, ¿cuánto? 10 partidos que llegó a disputar el ex técnico de la selección colombiana y la selección argentina. Lo cierto es que tras un paso fugaz, la selección vinotinto se quedó sin entrenador, porque recordemos que Pekerman había asumido el martes 30 de noviembre de 2021, firma como nuevo seleccionador de Venezuela, cuando ya era casi imposible clasificar a la vinotinto al Mundial. Si bien estaba con chances matemáticas, le tocaban 4 partidos totalmente complicados, porque tenía que enfrentarse a Bolivia, y después enfrentarse a Uruguay, Argentina y Colombia en las últimas 4 fechas para ver si Venezuela alcanzaba por lo menos un repechaje que finalmente lo terminó obteniendo Perú. Sí. Venezuela le gana a Bolivia, ¿sí? Pero después pierde 4-1 con Uruguay, 3-0 con Argentina y 1-0 contra Colombia. Claro, le tocó un final, digamos, muy difícil en cuanto a los adversarios contra los que se estaba enfrentando. Uruguay todavía peleando por clasificar, Colombia que de hecho no se termina clasificando, pero hasta los últimos instantes peleando por lo menos por un lugar en el repechaje. Por lo tanto no había concesiones de ninguna manera para el equipo en ese entonces de José Néstor Pekerman. 10 partidos fueron los que disputó el entrenador argentino en la Vinotinto. 4 fueron estos que yo te indicaba, ¿no? Victoria frente a Bolivia y 3 derrotas consecutivas frente a Uruguay, Argentina y Colombia. Y después 6 partidos amistosos, porque recordemos no llega, ¿no? a la Copa del Mundo. Y juega amistosos contra países como Malta, Arabia Saudita, Islandia, Emiratos Árabes Unidos, ¿sí? Y después alguno que otro contra Panamá y también contra Siria. Bueno, por supuesto, rivales totalmente menores, algunos, otros quizás de mayor relevancia. Digo, bueno, Arabia Saudita, un equipo que le ha ganado al campeón del mundo, ¿no? Que, claro, dicho sea de paso, somos nosotros, ¿no? No, nunca está de más, Luqui. Nunca te prohíbas decir eso, por favor, en tu columna. Y segunda, Francia. ¿Y segundo, Francia? Francia, sí. Bueno, a Francia no lo enfrentó Venezuela, pero sí se enfrentó, por ejemplo, a Panamá, selección con la cual la selección argentina, campeona del mundo, ¡vamos!, se va a estar jugando el próximo 23 de marzo en el Estadio Monumental. A ver, y dicho sea de paso, Argentina juega frente a Panamá el próximo 23 de marzo en el Monumental por una fecha FIFA. Normalmente, si las eliminatorias se hubiesen arrancado en esta fecha FIFA, se jugaría una fecha eliminatoria. Pero como todavía no han arrancado, lo que se juega es un partido amistoso.
partidos amistosos que también va a tener que enfrentar la selección vinotinto, pero el problema es que se quedó sin técnico. Sí. Y ahí viene el motivo, ¿no? Digo, bueno, con tan poco alcance de Pekerman, ¿por qué se va tan apresuradamente? Quizás algún descolgado me pueda llegar a decir, no, bueno, se va porque no clasificó al Mundial. No, la realidad es que nadie iba a despedir a José Néstor Pekerman por quedarse afuera de la Copa del Mundo. A ver, le tocaban 4 partidos y 3 de ellos eran contra Uruguay, Argentina y Colombia. Por lo tanto, de ninguna forma la Federación Futbolística de Venezuela deja fuera a Pekerman, o Pekerman renuncia por esta situación. De hecho, hasta hace algunos días seguía siendo el técnico y lo siguió siendo en los amistosos posteriores a los partidos claro. digo, no, a las eliminatorias, digamos. Sí. Lo cierto es que la Federación Venezolana de Fútbol aceptó la renuncia de José Néstor Pekerman y a partir de ahí empezaron las especulaciones de que por qué se había aceptado esa renuncia y por qué mismo José Néstor Pekerman había renunciado, teniendo en cuenta que había un proyecto a futuro, porque el objetivo era obviamente no clasificar a Venezuela a Qatar 2022, sino al Mundial Norteamericano de 2026. Sí. Y digo norteamericano para no nombrar los 3 países, porque justamente son los 3 de Norteamérica, así que nunca mejor dicho, Copa Mundial Norteamericana, ¿no? Total. Lo cierto es que empezaron a aparecer esas especulaciones y entre uno de esos detalles empezó a decir que el enojo de Pekerman era porque, por ejemplo, no se había acomodado un predio acorde a las tareas que él quería realizar con los planteles, no solo los nacionales, sino los juveniles, porque ahí viene una de las polémicas. Cuando la Federación Venezolana de Fútbol contrata a Pekerman, no lo contrata solo a Pekerman, sino que prácticamente le da la llave del país, ¿no? Claro. Por decirlo futbolísticamente, ¿no? Porque Pekerman pasa a poner gente en las selecciones inferiores, pasa a controlar todo lo que tiene que ver con la administración de las selecciones nacionales, obviamente hablando de fútbol, ¿no? Sí. Y bueno, eso trae alguna consecuencia, ¿no? Lo que empezó a decir Pekerman era que ellos tenían equipos que se encargaban de organizar partidos amistosos, pero para organizar esos partidos amistosos tenían que viajar, ¿no? A ver los estadios, a ver las canchas en las cuales iban a jugar, a ver las selecciones, ¿no? Ojeadores, ¿no? A ver qué selecciones nos pueden servir para mantener el nivel o para empezar a emparejar el nivel de la selección vinotinto que nunca se ha clasificado a una Copa del Mundo y, bueno, el trabajo de Pekerman iba a ser lograr esa hazaña. Y uno de los reclamos empieza a ser de que esos ojeadores, esas personas que viajaban, no les estaban pagando, que habían ido a ver un estadio para ver dónde jugar un partido amistoso y que la selección, en realidad no la selección, sino la federación, nunca le había pagado a esos ojeadores, ¿no? A esos, si se quiere, empleados de Pekerman su sueldo. Por lo tanto, uno de los reclamos venía siendo, bueno, habíamos acordado que le pagues a mi gente un sueldo que corresponde y no me lo estás pagando. Por otro lado habíamos acordado que para iniciar las eliminatorias yo iba a tener que tener un predio en condiciones. Bueno, ese predio hoy, Venezuela, al menos a criterio de Pekerman, no está. O al menos no con los estándares que pedía el ex entrenador de la selección cafetera. Sí. Y por otro lado, después aparece el tema de que había cierto recelo por parte de del periodismo deportivo de Venezuela, Sí. Diciendo que por qué no había ningún aspecto o no, ningún integrante venezolano dentro de las selecciones nacionales. Es decir, esto de le doy la llave hacia que la selección venezolana esté controlada totalmente por cuerpos técnicos argentinos, y eso no cayó muy bien. Una cosa es tener un técnico argentino en la selección mayor, Sí. y otra cosa es que acapares todo, porque las selecciones juveniles las empezó a manejar Batista, ¿no? Sí, argentino también. Y argentino también, que de hecho, ya vamos a avanzar, y spoiler alert, es el Bocha Batista es el que se termina quedando con la selección vinotinto mayor. Por lo tanto, bueno, hay algunas cosas medias oscuras. Pero, por ejemplo, Colochini, Fabricio Sí. Colochini, iba a ser el director técnico también de, creo, una de las selecciones sub-20. Bueno, obviamente no había caras muy contentas con esta decisión de darle la llave a Pekerman y a todos los argentinos de que manejen todo, ¿no? Porque por un lado, si el objetivo era desarrollar el fútbol venezolano, no me pongas solo entrenadores argentinos, porque la idea también es que potencies a elementos locales, ¿no? Por lo Sí. tanto, uno de los problemas venía por ese lado. Había muchas críticas con respecto a este tema de que todo manejado por los argentinos. Sí.
Pero, a ver, con el correr de las horas empezó a aparecer algo mucho más oscuro. Y empezó a aparecer la figura de un tal Pascual Lescano, que no sé si le suena, posiblemente no. No. ¿Quién es Pascual Lescano, no? Porque cuando se empezó a hablar de José Néstor Peckerman, se empezó a hablar de Pascual Lescano con mucha intensidad. Bueno, resulta que Pascual Lescano es un representante que nada más y nada menos representa a José Néstor Peckerman. Pero parece que cuando asume la dirección técnica de Venezuela no solamente queda como representante de Néstor Peckerman, sino que Peckerman le dice, bueno, toma, te doy un kiosquito, vos vas a ser el director de selecciones nacionales de Venezuela. Bueno, digo, ¿no? Esto de las llaves que se le dio a Peckerman, y era todo controlado por argentinos, entre ellos Pascual Lescano, que no teníamos hasta ahora ni idea de quién era. Bueno, y que es un empresario además, no es una persona que está dedicada al desarrollo del fútbol y ni nunca lo hizo, es un representante de jugadores y de técnicos. Es un representante de jugadores y de técnicos que en algún momento quiso ser futbolista, si no me equivoco, en Argentinos Juniors, pero nunca pudo superar las divisiones inferiores. Creo que no llegó a la primera división. Sí, exactamente. Después quiso, creo que, tener algún curso por el periodismo deportivo. Tampoco lo tengo muy visto del periodismo deportivo. Y bueno, finalmente se convierte en empresario, ¿no? Dirigiendo, ¿no? Obviamente las carreras, como por ejemplo de José Néstor Peckerman, pero parece que algún que otro kiosquito se empezó a llevar. Aparentemente había denuncias, que acá al menos la noticia no se conoció demasiado, pero ya había denuncias de que cuando Peckerman era el director técnico de la selección colombiana, Pascual Lescano ya se cebaba algún que otro billetito, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, alguna coima. Aparentemente, cuando uno acordaba contratar a José Néstor Peckerman, no solo contrataba a Peckerman, sino que también decía, bueno, pero hay que repartirla, ¿no? Con todos mis muchachos. Y uno de esos muchachos era Pascual Lescano, uno de los que más beneficiado se vio por el curso de José Néstor Peckerman en la selección cafetera, ¿sí? En la selección colombiana. Pero claro, ¿no? Teniendo antecedentes en la selección colombiana, obviamente la crítica ahora viene por, ¿por qué pensaron de que si este tipo había pedido coimas y se había llevado guita en Colombia, ¿por qué no lo iba a hacer acá en Venezuela? Bueno, aparentemente Pascual Lescano en Venezuela no solo que hizo lo mismo, sino que duplicó la apuesta, porque lo terminan declarando como director de las selecciones nacionales. Claro. Como bien decimos hasta ahora, ¿qué experiencia tiene Pascual Lescano como para ser el manager de la selección de Venezuela? A ver, para que se den una idea, es el equivalente a Menotti acá en Argentina, o lo que en algún momento fue con las selecciones de Maradona y Bilardo. Bilardo, exactamente, con las selecciones de Maradona del 2010, y si no me equivoco, en el 2014 también, me parece que fue el manager. Sí, me parece que hasta el 2014 Bilardo siguió siendo el manager de la selección argentina. Es decir, fíjense la figura de la que estamos hablando, ¿no? Bueno, lo ponen a este tal Pascual Lescano, que no tenía ningún historial a nivel futbolístico, y el historial empresarial era un poco oscuro. Bueno, un poco turbio. Cuando Pascual Lescano asume la dirección de las selecciones nacionales de Venezuela, solicita que todo el dinero que pasaba por, digamos, a la hora de hacer pagos sea en efectivo. ¿Sí? Es decir, lo tenía que manejar en efectivo y solo lo podía manejar él. No había ninguna rendición de cuentas. Vos me das, no sé, una caja de, por decirlo de alguna manera, $10.000, y yo después te tengo que rendir cuenta de, bueno, mira, estos $10.000 me lo gasté en esto y en aquello. Claro. No, todo tenía que ser en efectivo y después no había facturas de nada, muchachos. O sea, que si se fue a tomar un café, no había ticket de factura tampoco. Entonces lo que está sucediendo ahora es que, claro, la selección de Venezuela empezó a querer hacer auditorías, ¿no? En qué se estaba gastando el dinero, y no había pruebas ni facturas que estén garantizando qué se estaba haciendo con esos montos, que obviamente no son $10.000, ¿no? Son mucho más. Obvio. Los montos que se manejan a nivel futbolístico. Aparentemente después empezó a haber alguna que otra denuncia diciendo que los viáticos a los jugadores juveniles de la selección, ¿no? Sub-17, sub-20, ¿no? Sub-15, bueno, el sudamericano sub-20 se jugó hace muy poquito también. Aparentemente este tal Pascual Lescano le daba mucho menos de lo que les correspondía, ¿no? A los jugadores. Claro, exactamente. A los jugadores le daba, no sé, le tenía que pagar $100 por el viático a uno de los jugadores de las selecciones inferiores, y bueno, este muchacho aparentemente le pagaba mucho menos que eso. No trascendieron los números. Pero sí se sabe que, no sé, si le tenía que pagar $100, bueno, le daba 40. Ponele. Bueno, ¿dónde se fueron?
¿a dónde se fueron los $60 restantes? ¿No? Y estamos poniendo un ejemplo. Pensá que por plantel tenés por lo menos 23, 26 jugadores. Claro. Y por cada una de las selecciones juveniles que vos tenés. Y obviamente todo esto es, a ver, en la teoría, sin la autorización de la Federación Venezolana. Bueno, obviamente, a algún lado esa plata fue, ¿no? Claramente. Además, agrego algo más. Sí. Porque acá ya viene un tema que tiene que ver con una extorsión, ¿no? Si esto realmente se investiga y termina siendo probado ante la justicia, estamos hablando de una extorsión. Todo parece indicar que, claro, como ¿no? representante manejando las selecciones juveniles, sí, no solo las selecciones juveniles, sino todas las selecciones de Venezuela, Pekerman técnico, Pekerman representado por Pascual Lescano, aparentemente Pascual Lescano exigía que para convocar jugadores a las selecciones juveniles, como por ejemplo, no sé, la sub-17, tenía que convocar sí o sí jugadores extranjeros representados por él mismo o por lo menos representantes amigos, ¿no? Representantes del entorno, es decir, no había forma de que un jugador, no sé, por lo menos disputando la liga venezolana, si por más talento que tuviese, si no estaba representado por Pascual Lescano o sus allegados, no llegaba a la selección juvenil sub-17 de Venezuela, o la sub-20, o la que correspondiera. Es decir, había un nivel tal de extorsión que, a ver, lo que forzaba era que, bueno, los jugadores con aspiraciones a llegar a la selección venezolana, bueno, vamos con este representante porque es el que nos va a llevar a la selección, ¿no? A ese nivel. Y si no firmabas con él, bueno, no vas a participar en la selección sub-17, con lo que eso implica, y más en una liga como es la venezolana, ¿no? Porque, por ejemplo, un jugador argentino no llega a la sub-17, por más que después la rompa en el fútbol local y en el fútbol extranjero, seguro que va a llegar a la selección local o va a tener obviamente muchas chances. En Venezuela no es así, no es que porque un jugador la rompa en la selección local va a poder trascender, ¿no? A niveles internacionales como es la selección. Por lo tanto, se requiere de que esté por lo menos siguiendo un proceso un poco más importante, ¿no? Tremendo. El kiosco de José Pekerman, este es el título con el que va a ir subida esta columna a YouTube, amigo. El kiosco de José Pekerman en Venezuela, boludo. Hermoso. Sí, a ver, no Maxi Kiosco. Sí, no solo de José Pekerman, a ver, el que está involucrado obviamente en todo esto es Pascual Lescano. Lo que pasa que obviamente, si ya tenemos antecedentes de que en Colombia, digamos, ha recibido denuncias de que en Colombia hubo jugadores vetados, escuchen esto, vetados de la selección colombiana por justamente este tema, de que no accedían a esta extorsión de, bueno, tenés que ser representado por uno de estos jugadores. Bueno, no sos representado por uno de estos jugadores, bueno, listo, no venís a la selección colombiana. Y convengamos que tampoco, a ver, obtuvo grandes resultados Pekerman, porque... ¿Cómo está visto Pekerman en Colombia, amigo, después del proceso que tuvo? Bueno, lo que pasa es que Pekerman lo que tuvo es que después de él la selección colombiana no se clasificó al Mundial. Claro. Por lo tanto, hay mucha crítica por ese lado, porque con Pekerman clasificaron al Mundial de Brasil 2014 y al Mundial de Rusia 2018, y ahora que 2022 se quedaron afuera. Por lo tanto, hay mucha crítica, ¿no? De, bueno, con Pekerman estábamos bien. Sí, eso es cierto. Lo que pasa que tampoco es que Pekerman después llegó a grandes aspiraciones a nivel título, claro, ¿no? Es decir, te hago lo básico, te llevo al Mundial y después, bueno, cuando tengo que jugar partidos contra Brasil, bueno, me parece que, por ejemplo, en el Mundial de Brasil 2014 pudo haber dado algo más. Sin duda, tenía una muy buena selección. Contra Inglaterra mismo pudo haber dado algo más en Rusia 2018, Colombia. Y me termina quedando la misma sensación de aquel Mundial de Alemania 2006, ¿no? Donde por A o por B, Pekerman decide no ponerlo a Messi en aquel partido contra Alemania, lo saca a Riquelme, lo pone a cambiazo, y Argentina se termina quedando eliminada por penales, cuando había que de alguna manera cerrar el resultado faltando 10 minutos, ¿no? Repito esto para los que por ahí no se acuerdan, pero faltando 10 minutos para que la selección argentina le gane a Alemania en el Estadio Olímpico de Berlín, donde un tal Adolfo hizo de la suya. Digo, imagínense lo que era esto. Metió al jardinero Cruz, Cruz en vez de a Messi. Sí, igual Cruz fue el que mejor pateó el penal, ¿eh? Sí, es verdad. Sí, es verdad. Fue el que mejor pateó. Fue el único que pateó más o menos bien. Una a favor de Pekerman, discípulo de Pascual Lescano. Bueno, a ver, lo cierto es que no sabemos ahora cuál va a ser el futuro legal, ¿no? En tierras venezolanas, porque, bueno, claramente
no fue muy bien visto esto. Lo cierto es que, claro, a ver, también debe haber muchos funcionarios cómplices de todo eso, porque de ninguna manera Pascual Lescano y Peckerman pueden llegar a tener tal hegemonía y tal impunidad sin la complicidad de otros actores. Obviamente lo que va a suceder ahora es que se va a empezar a investigar, pero hay que ver hasta qué punto llega, ¿no? esta investigación, que en principio todo lo que se cuenta son noticias y verdades salidas a la luz, pero que bajo ningún concepto esto está judicializado. Digo, no es que todo lo que estoy contando es en base a una investigación judicial, digamos, son los motivos que llevaron a Peckerman a renunciar, pero no es que hay un fiscal que digo, muchachos, pasó todo esto, porque fíjense que no pudimos hablar de números, por eso el ejemplo, $100, $100, porque no hay números todavía de a cuánto implica el, entre comillas, la entre comillas coima, la malversación de los fondos de la federación. De fondos, exactamente, la federación que hizo Pascual Lescano y su gente. Por lo tanto, bueno, a ver, con este antecedente, salvo una asociación ilícita nueva, es muy difícil que Peckerman vuelva a dirigir en selecciones nacionales. Chao. Y esto agravado porque, a ver, a todo esto, Peckerman tiene 73 años, muchachos, ya. Claro. No está no sé si está en una edad que pueda tener el rodaje que se requiere y la adrenalina que se requiere, ¿no? Y el estrés que se requiere para dirigir una selección nacional, en este caso como era la Vinotinto, que tenía nada más y nada menos la responsabilidad de llevarlo por primera vez en su historia a un mundial, algo que la afición venezolana viene exigiendo hace rato. Muchachos, basta de hacer papeles, digamos, por lo menos lleguemos a una Copa del Mundo, y que ha estado cerca Venezuela porque ha tenido incluso hasta buenas participaciones en Copa América con alguna que otra generación de futbolistas que lamentablemente se ha ido perdiendo, y hasta ahora no ha habido un proyecto serio que logre llevar a la selección más boreal, si se quiere, que tiene la Confederación Sudamericana de Fútbol, a una Copa del Mundo. Mientras tanto, se empezó a hablar, ¿no? Porque parece que, bueno, hay ahora una especie de huida, parece que a Peckerman lo quieren en un equipo colombiano. Equipo, no selección. Justo en Colombia, boludo, el narcomenudeo, la guita en efectivo. No te regalé, Peckerman, no te regalé. Sí, todo parece ser que lo quiere Atlético Junior, ¿sí? Fue eliminado, creo que, de la Copa Sudamericana Marlos de Deportes Tolima, y por lo tanto, ¿no? Como está en una reinvención que se está queriendo hacer en Atlético Junior, bueno, parece que van a ir a buscar a José Néstor Peckerman, pero bueno, obviamente con todo el convito, ¿no? Que viene atrás. Andate a dirigir a Noruega, Finlandia, dice Yanaka. Andate bien lejos, José. No sé. Yo no sé si en Noruega... Le van a dejar hacer los chanchullos en efectivo que hace acá. Sí. Me parece que, a ver, con 73 años, Peckerman va a ser muy difícil poder revertir este historial negativo y no desde lo futbolístico, ¿no? Claro. Porque, si volvemos a analizar la carrera futbolística, más allá de, bueno, no lo puso a Messi, lo puso a Cambiaso por Riquelme en aquellos cuartos de final frente a Alemania en el Mundial de 2006, lo cierto es que, como bien decías vos al principio de la columna, Pato, Peckerman es un técnico que logró desarrollar el fútbol juvenil en la selección argentina, al punto tal de que varios de esos participantes de la selección juvenil estuvieron en el Mundial 2006, en el Mundial 2010, en el Mundial 2014, en el Mundial 2018, e incluso llegaron hasta el Mundial 2022, es decir, 5 mundiales. Tremendo. En los cuales ese semillero formado por Peckerman llegó a ser protagonista. Jugadores que han logrado 2 campeonatos olímpicos en 2004 y en 2008 en Atenas y Beijing respectivamente, subcampeonato mundial en Brasil 2014 y, sin ir más lejos, el Mundial de Qatar 2022, donde nos coronamos campeones del mundo por cada tanto hay que... Eso, no te olvides de subrayar siempre eso, Lucas. A ver, Scaloni, Aymar, Ayala, eran todos jugadores del vientre de Peckerman. Total. Bueno, Lionel Messi, sin ir más lejos, a ver, si bien no lo pone en aquellos cuartos de final, que siempre se lo vamos a recordar al señor Peckerman, de que no lo puso a Messi en esos cuartos de final, sí es cierto que lo termina convocando a la selección mayor y se asegura de que no lo vayan a buscar los españoles. Eso también, ¿no? Es cierto. Por un lado, ¿no? Qué sensación agridulce. Peckerman, un técnico que hace jugar muy bien a las selecciones, pero que a la hora de pasar a los datos fácticos de, bueno, qué títulos logró, y nos quedamos con, bueno, llevó a Messi a un mundial. Claro. Llevó a Colombia a un mundial. Bueno, logró formar jugadores que después, bajo otros
mandos o mismo como técnicos, porque Scaloni, Aimar, Ayala, Samuel son jugadores que como técnicos propios llevaron la selección argentina a una nueva obtención de una Copa del Mundo. Por lo tanto, habría que analizar si efectivamente es mérito de Pekerman o es simplemente la formación de los jugadores que fueron evolucionando hasta convertirse en técnicos y lograr hoy establecer su propia idea, ¿no? De alguna manera se le da un reconocimiento a Pekerman, que es cierto, los pone en la primera plana del fútbol internacional los jugadores, pero no quiere decir que eso después haga que sea el hacedor de la escaloneta, por ejemplo. Es cierto también eso. Me encanta este Luqui que no sale los lunes y está obligado por la información. El Luqui investiga. Estoy, amigo. Y más si vas tan al hueso y vas a ir arruinando la trayectoria de un montón de personas. La verdad que este Luqui es el que yo quiero, Este Luqui es el que yo quiero. No sé si tanto. A lo mejor Pascual Lescano no está contento con que estemos arruinando su trayectoria, ¿no? Estate atento al celular. Tampoco se está, por suerte no estamos en ESPN, ¿no? Por decir algo ¿no? Sí, saludos al Pollo Viñolo. Pero bueno, a ver, sí, lo cierto es que nos empezamos a encontrar con estas historias turbias y quizás no las tenemos. A ver, yo estuve investigando y era primera plana todo esto en ESPN de Venezuela, por ejemplo, ¿pero por qué? Porque ahí no tienes ningún compromiso con Pekerman ni con ningún gente ni empresarios del mundo del fútbol, ¿no? Y aparte porque están defendiendo a su selección local, digo. Así como en un momento le dan con un caño a San Paolo, a Scaloni o a quien sea, bueno, obviamente allá tienen que hacer lo mismo y defender su bandera. Amigo. Pero acá en estos medios no, me parece que no hubo ningún tipo de información. Bueno, habrá que ver qué negociado hay, porque obviamente todos estos empresarios no solamente tienen el negocio de, si sos mi dirigido te llevo a la selección, sino también, si sos mi auspiciado, ¿no? Si venís conmigo y yo soy tu representante, vas a tener más visión en algún que otro canal, ¿no? Total, amigo, totalmente. Luqui investiga, sin concesiones. Cuando no salga los lunes se llevará puesta la carrera de alguien, así que estén atentos porque quizás les toca a ustedes la próxima semana. Y ojo con lo que hagan los domingos también, claro. Porque si salimos los lunes no sea cosa que los domingos podamos tener algún que otro problemita y el lunes también arruinemos la carrera de alguien, ¿no? A ver, dicho sea de paso, me parece que no le estamos arruinando la carrera a nadie, simplemente estamos contando cómo se la han arruinado solos, ¿no? Una carrera tan magnífica como la de José Néstor Pekerman. Totalmente, amigo, ni más ni menos. Lucas Itzer en su edición no lunística, lo cual nos permite meter investigaciones o este tipo de... Yo no tenía ni idea, amigo, así que me vino buenísima esta data. La verdad que pensé que ibas a hacer un balance de los partidos de Pekerman y al final viniste con todo, con un montón de data, corrupción, de todo, se robaron un PBI. Tremendo. Sí. En cualquier momento aumenta el valor del petróleo, ¿no? Por la crisis que dejó Pekerman en tierra venezolana, claro. Exactamente. Amigo, impecable en lo suyo, nos encontramos la semana que viene, el día que toque. Lo cierto es que vendrás con el cuchillo entre los dientes. Seguramente. Muchas gracias, buena semana, Pato Lu. Chao, amigo, igualmente. Lucas Itzer, el líder de Deportitzer, destapando la corrupción en la selección venezolana de fútbol, que la verdad nos mancha un poquitito a nosotros también. Alta matufia. Todos argentinos, alta matufia ahí en Venezuela.